Los periodistas aquí en La Octava, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos urgió a las autoridades, más bien al Estado mexicano directamente, a implementar medidas de prevención, atención efectiva y de recuperación a las víctimas de los curas, de los legionarios de Cristo. Sí, ayer le informamos precisamente aquí en Los Periodistas de este insólito e inédito comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el que urge a que se erradique toda práctica cultural o religiosa que justifique cualquier acto que comprometa la integridad física y emocional de niñas, niños y adolescentes. Incluso estaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos llamando al Estado mexicano a armar un censo que me parece la parte más sensible y la más importante, un censo en donde quede establecido las víctimas, los victimarios y en dónde sucedió. Sí. Esa es la parte que creo que es más llamativa de este llamado, este exhorto que está haciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y aquí la semana pasada estuvimos conversando con ustedes, y estuvieron aquí algunas de las víctimas que han salido en últimas fechas, víctimas de sacerdotes abusadores de niños, sacerdotes pederastas, y conversamos en alguno de los espacios con el ex sacerdote Alberto Atié, como le hemos comentado, un activista que ha dedicado los últimos años con verdadero ahínco a defender a las víctimas y también a exigir que la institución, que la Iglesia como tal, la Iglesia Católica como tal, haga algo a favor en contra de los que tiene ahí adentro, que son pederastas, y a favor de los que ha victimizado durante tantos años. Y hoy hemos hecho contacto con Alberto Atié para preguntarle sobre la relevancia justamente de este comunicado que le leímos el día de ayer cuando salió este comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Don Alberto, gracias por tomarnos esta llamada. Con mucho gusto, periodistas, muy buenas noches, ¿cómo están? Don Alberto Atié, primero, ¿tiene usted antecedentes de un pronunciamiento de la CNDH parecido o semejante? Y en todo caso, para usted, ¿qué representa este pronunciamiento de la CNDH sobre los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes por parte de los legionarios de Cristo? No, pues me parece muy buena pregunta, agradezco mucho. Bien, si me lo permiten, yo primero quisiera decirles que uno de los motivos por los cuales yo me retiré del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue precisamente ese. A mi entrada en el 2016, una de las primeras cosas que hice incluso antes de ser miembro fue entregarle toda la información que habíamos hecho llegar al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que es el encargado de Naciones Unidas para ver de qué manera cada país va implementando la convención, y cada país debe de presentar un informe cada 5 años. Entonces, antes de ese informe, yo le entregué toda la información que habíamos entregado al comité, y cuando el comité en 2015 emitió una recomendación específica, la número 35, para México como Estado, diciéndole casi textualmente, les digo, uno, que dado que existen muchos casos de abuso sexual por parte de clérigos, religiosos y miembros de otras comunidades religiosas en su país, les pedimos que abran una investigación y luego lleven ante las autoridades correspondientes a los responsables que se encuentren implicados. Bueno, sí. Este procedimiento que fue expresamente dictaminado por el comité fue
yo le pedí al entonces presidente Luis Raúl González Pérez, entre otras cosas que le sugerí, lo del tema de derechos de personas con discapacidad, lo de Ayotzinapa, lo de la masacre de Coahuila, etcétera. Sí. Y ante la no respuesta, terminé retirándome. Quiero decirles que este paso que da por ahora la CNDH, pues sería un aspecto, uno, de entre los que puede hacer cuando cumple su mandato constitucional, que sería, en primer lugar, como se lo recomendó el comité, abrir una investigación de los casos, asignar personal competente para investigar todos los casos conocidos, los no conocidos, porque hay muchos que, como ustedes lo saben bien, no llegan a los medios, ni mucho menos a los ministerios públicos, pero existen. Entonces, abrir una investigación. Segundo, ver las responsabilidades implicadas en cada uno de estos posibles casos de delitos, que obviamente unos van en la línea de los depredadores, de quienes han cometido los abusos, como lo pretendió el informe de los legionarios, sin implicar a los encubridores locales, ellos mismos, obispos como Norberto Rivera, el nuncio de entonces Trillón, etcétera, y luego los encubridores internacionales como la Santa Sede y los papas respectivos. Entonces, ante esta ausencia, ante esta falta de investigación, por supuesto que se puede hacer una exhortación. Pues imagínense ustedes, Claro, que yo exhorto a los criminales o a los diferentes cárteles de nuestro país a que se porten bien, a Claro. que no maten, a que no dañen vidas humanas. Pues como tal tiene un valor humano positivo, pero por supuesto que no basta esa exhortación hecha en ese nivel, ¿no? Entonces lo que está haciendo la CNDH pues es hacer precisamente lo que el presidente de la República ha intentado hacer en varios momentos, es decir, exhortar. Es decir, potenciar don Alberto Perdón. Atié, ¿usted siente que el comunicado es débil, que debe haber una acción más contundente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para hacer justicia? Básicamente lo que se está buscando es justicia para las víctimas, pero no es suficiente un comunicado pues que pide al Estado mexicano que haga una lista, que haga esto, sino que tiene que emprenderse una investigación y la comisión comprometerse muchísimo más. Eso es a lo que usted se refiere. Exactamente, digo, sí, efectivamente fue lo que yo le había pedido explícitamente tanto al licenciado Eslava, que era el primer licitador y el responsable de ese tipo de cuestiones en juego, como al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que no se hizo ni uno ni otro, y que por supuesto yo con esta lectura que hago de este comunicado, pues digo, bueno, pues exhortar siempre es valioso, pero por supuesto que no es nunca suficiente, ni es lo que le toca a la CNDH. A la CNDH no le toca exhortar exclusivamente, no le toca hacer lo que la Constitución le mandata y lo que las organizaciones del mundo en materia de derechos humanos están llamadas a hacer: abrir investigaciones, determinar los delitos posibles o violaciones a derechos humanos que se han cumplimentado por parte de autoridades diferentes, y luego hacer las responsabilidades pertinentes a quienes las han cometido, y en su caso, y además la CNDH lo puede hacer no directamente porque no le corresponde, no es jurisdiccional, pero sí directamente hacer posibles las denuncias pertinentes ante los ministerios públicos. Podríamos hacerlos cuando ella haga las investigaciones correspondientes. Mientras, pues, ¿qué les puedo decir? Exhortar a que se porten bien los legionarios. Pues imaginen ustedes cuántas veces les ha dicho de mil formas que se porten bien. La Santa Sede lo ha hecho reiteradas veces y por supuesto que no lo hace. Es decir, el llamado de por favor, ya no estén violando niños, no deja de ser eso, es un llamado de cuando hay toda una estructura al interior para encubrir, para garantizar que siga sucediendo, etcétera.
A ver, yo quería preguntarle Por favor. sobre el informe de los Legionarios de Cristo. Ellos hablan de 175 niños víctimas de abuso sexual de los legionarios, ¿no? Hablan Así también de al menos 60 víctimas de este señor Marcial Maciel, que es el fundador de la congregación. ¿Le cree usted a esos números? Bueno, mire, si yo fuese miembro responsable de una comisión como la CNDH, que no lo logré ser porque quedamos fuera en unas circunstancias muy extrañas e ilegales, yo les diría que lo primero es investigar. Entonces, investigar significa validar esos datos. ¿De dónde los sacaron? ¿A quiénes dieron? ¿Con base en qué se fundamentan para afirmar eso? Si no hay otros casos también que ellos no han revelado, dado a conocer, etcétera, ¿no? Y una vez que yo los investigo, los investigaría también a otros diocesanos de la Ciudad de México, de otras diócesis, de otras congregaciones religiosas, y vería si existen patrones comunes, tanto en el cumplimiento de los delitos como de predación de menores, de qué manera se les manipula desde el punto de vista religioso y luego sexual, que es muy parecido en muchos casos, como también si los cambiaron de lugar, a dónde los cambiaron de lugar, de parte de quién autorizó los cambios de lugar, y luego si informaron o no a las respectivas autoridades locales y en la Santa Sede, si llegó o no al Papa como jefe de Estado esta información y el Papa determinó algún tipo de conducta, como ha pasado en otros casos, después del prólogo de Argentina, el día que quieran lo platicamos con ellos mismos, con personas de Argentina. Es decir, haríamos una investigación exhaustiva. De allí yo determinaría junto con expertas, que no sé si los tiene la comisión, porque no sé si quedó vacante o no el primer visitador, la primera visitaduría, porque una exigencia para ser visitador es que uno sea abogado. No sé si todos cumplen con ese requisito, y si el primer visitador que fue nombrado, o el director general que parece ser que asume el cargo, tiene o no la formación de abogado, experto en la materia, más sus expertos consecuentes en el campo, y luego a partir de ahí recabar la información y ver los resultados, a dónde nos llevaría, ¿no? Eso que no se hizo, pues me lleva al final a decir, oigan, díganle a los diccionarios, al cardenal Rivera y a otros, que no lastimen a niños. A ver, yo les pregunto a ustedes que son expertos en investigación periodística, ¿bastaría una exhortación para que dejen de lastimar a niñas y niños en nuestro país y en otros países? Pues llevamos años diciendo la verdad y ni siquiera diciéndola corrigen el comportamiento. Entonces yo, la verdad, bueno, no considero que es la mejor manera de enfrentar una situación así, ¿no? Don Alberto Atié, le habla Álvaro Delgado, muy buenas tardes. Álvaro, qué gusto. Gracias. Bueno, ya ha fijado su posición sobre esta exhortación de la CNDH sobre el caso de los Legionarios de Cristo, pero hoy también se da a conocer otro asunto que concierne a esta congregación religiosa que debería ser investigada por la CNDH, dice usted, y es que la Unidad de Inteligencia Financiera no está investigando a los Legionarios de Cristo según un oficio exhibido por esta congregación. Esto después de que el propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, había informado que sí. ¿Qué significa esto? Que finalmente los legionarios pareciera que están apartados de la mano de la justicia. Bueno, yo quisiera decirles que, a ver, primero distinguiría entre investigar y perseguir delitos, eso correspondería a la nueva Fiscalía Autónoma y sí, por supuesto, diferentes departamentos, y dos, presuntas violaciones graves o no a derechos humanos, sí, eso le tocaría a la CNDH, ¿no? Así es. Cuando se trata de un delito fiscal, en este caso, pues yo diría, primero, hay que encontrar los elementos. Yo por eso
te los digo como alguien que ha vivido ya muchos años aquí en México, muchas veces hemos crucificado, y usamos ese término lamentablemente, a personas públicamente y mediáticamente antes de comprobarles algún delito, y hemos lacerado brutalmente el derecho a la presunción de inocencia. Sí. Por eso me preocupa mucho esta reforma de materia de justicia, porque le parece pegar muy duro en los proyectos a la presunción de inocencia. Yo creo que hemos logrado algo al decir no podemos acusar a nadie, ni siquiera verle el rostro completo, ni siquiera decir su nombre completo, hasta que no tengamos lo que llamamos en México los pelos de la burra en la mano, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido yo diría, si se dijo mediáticamente que se estaban investigando a los legionarios por presuntos delitos fiscales, bueno, una de dos, o es un petate del muerto, se trata simplemente de asustar y decir que se está investigando, descalificando a un grupo de personas que ni siquiera sabemos si lo cometieron o no, o bien, si hay elementos, bueno, pues ¿cuáles son? ¿Dónde están? ¿A qué se refieren en caso de que... Claro. Yo por eso no le tengo simpatía a la señora Rosario, pero no creo que debe estar en la cárcel mientras no se le compruebe el delito específicamente que se le acusa que cometió. Entonces, claro, yo estoy en eso, con ella, con los legionarios, con quien sea, de mientras no se le encuentre alguna responsabilidad, mejor no decirlo mediáticamente, correcto. Ni crucificarla de antemano, ¿no? Muy bien, muchas gracias, don Alberto. Igualmente, gracias a ustedes por el espacio. Muchísimas gracias. Gracias Que nuevamente. la pasen muy bien. Igualmente, como siempre, a sus órdenes, don Alberto Atié. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.